Vamos a leer ahí en nuestras Biblias, hermanos. Seguimos en el estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, del versículo 6 al versículo 10. Primera de Corintios 2, del versículo 6 al versículo 10. La palabra de Dios dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla, Señor. Ahora que tu Santo Espíritu sea quien nos revele, Padre, las verdades que son necesarias para nuestra vida, pero sobre todo que nos redarguya, Señor, para vivirlas todos los días, todo momento, Señor, en cualquier circunstancia, y que, Señor, nos transforme tu Espíritu Santo con tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hace un par de años, yo tengo un amigo muy estimado, que él fue seminarista. Él entró al seminario para ser cura católico. Él es de Michoacán, y entró al seminario siendo muy jovencito, muy jovencito. Perdón, pero todos estaban muy distraídos viendo cómo entran los hermanos. Este amigo mío entró muy jovencito al seminario, estudió todas las materias del seminario, y parece ser que ya cuando iba en algún lugar de la prepa, en algún momento de la preparatoria se salió, se dio cuenta que la carrera eclesiástica no era para él. Pero es un hombre que sabe muchísimo. Él sabe latín, sabe algo de griego, estudió a todos los filósofos católicos, a Santo Tomás, San Agustín, y ahí póngale a todos los santos filósofos católicos, conoce la filosofía. Y un día, no sé por qué, estábamos hablando acerca de la carta de Efesios. Él conoce la Biblia, la ha leído, y entonces él me decía: es que tú no puedes entender la carta de Efesios. Le digo: ¿y por qué te parece que yo no la puedo entender? No, es que tú sabes, para entenderlo, toda la conceptualización que tienes que hacer, todo lo que dijo Santo Tomás y San Jerónimo y todos los santos que ahí me dijo, no es posible que tú la puedas entender. Es toda una conceptualización, y no sé, me hablaba así de una filosofía profunda, de todo lo que había que entender de los filósofos, y no sé por qué de repente estábamos con Aristóteles. No conozco filosofía, hermanos, pues así que en eso pues me llevaban toda la ventaja.
Y al final no hubo manera de convencerlo de que la carta de Efesios es muy simple. Solo habla de la iglesia y de dos pueblos que se hicieron uno. Los gentiles y los judíos, que Dios los unió en un cuerpo llamado iglesia. Es tan simple la carta de Efesios. No hay más que bordar. Pero no hubo manera de convencerlo. Y esto se los digo, hermanos, porque en estos 5 versículos que vamos a estudiar, Pablo nos hace ver, Pablo primero nos ha hecho ver a través de todo lo que hemos estudiado en domingos pasados y parte del capítulo 1 y parte del capítulo 2, lo que llevamos hasta ahorita, es que con la sabiduría humana no podemos conocer a Dios. Es claro que no podemos conocer a Dios. Pablo nos dice, esa sabiduría seguramente lo único que ha hecho es dividirlos. Lo único que ha hecho es inflarlos, hacerlos pensar, ¿no? Pensamos que somos alguien solamente porque sabemos, o incluso porque creemos que tenemos algo en nosotros que nos hace ser mejores que los demás. Dice Pablo que la filosofía o la sabiduría o el conocimiento no nos pueden acercar a Dios. Que el único mensaje que tenemos los cristianos es a Cristo y a este crucificado. Que el evangelio solo se trata de Cristo y de su obra en la cruz. No hay otra cosa más en el evangelio. Hay mucha doctrina, ahorita vamos a ver, pero Pablo quiere centrar a los corintios en este mensaje. Que los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, pero que solo predicamos a Cristo y a este crucificado. Les explicaba por qué los judíos buscan señales, les explicaba por qué los gentiles buscan sabiduría. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que estamos en la iglesia, ahora que somos iglesia, solo buscamos a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. No hay más. Y dice Pablo, no hay muchos nobles, no hay muchos sabios, y que Dios escogió lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es, para avergonzar a los sabios. Y cuando llegamos aquí, hermanos, ahora Pablo nos va a decir algo. Tampoco se trata de que seamos ignorantes. ¿Se acuerdan que les dije que Cristo es nuestra sabiduría? Nosotros necesitamos sabiduría. Podemos pedir sabiduría, pero Dios no nos da sabiduría. Dios nos dio ¿a quién? A Cristo en nuestras vidas. Y Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Y ahora que entra este versículo 6, Pablo, fíjense, entra con 2 palabras y va a escribir 2 palabras. Sin embargo, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Sin embargo, es decir, por otro lado, Pablo ahora nos va a decir algo que parece ser que es diferente a lo que venía diciendo, y sí, es algo diferente, porque ahora vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Ahora que Pablo va a entrar a lo que es la sabiduría de Dios. No la sabiduría de este mundo, no la sabiduría de los príncipes de este mundo, sino la sabiduría que Dios nos ha dado. La sabiduría que Dios ha puesto para nosotros, aquella que tenía predestinada desde antes de la fundación del mundo para que nosotros la tuviéramos. Veremos otro asunto diferente. Pablo habla de una sabiduría que no es de este mundo, ni contemporánea en ningún momento, pero que solo se puede hablar con quienes son maduros espiritualmente. Esta sabiduría es para quienes han alcanzado madurez. Por eso Pablo dice en algún momento, ya dejemos de hablar de bautismos y de muerte, de obras muertas. El evangelio es más allá de eso, hermanos. Mucho más que esos. Hay una sabiduría muy profunda en el evangelio, tan profunda y tan sencilla que no la podemos entender si no tenemos un corazón dispuesto para aprenderla. Que incluso un niño
la puede entender si tiene el corazón para entenderla. Y puede haber un teólogo que ni siquiera la puede entender. Es simple, pero es profunda, hermanos. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Y leyendo este versículo podemos pensar en 3 preguntas. Primer pregunta, ¿cuál es esta sabiduría? Y esa pregunta Pablo la responde en el versículo 7 y ahondaremos en ese versículo. ¿Cuál es esta sabiduría? Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esa sabiduría es sabiduría de Dios en misterio. Cuando lleguemos al siguiente versículo vamos a ver de qué se trata. Entonces es sabiduría de Dios que Dios expresó en misterio. Dios la expresó en misterio. La segunda pregunta es, ¿por qué debemos tener esta sabiduría? ¿Por qué esta sabiduría la debemos tener? Primera de Corintios 4 del 1 al 2 dice, así pues, hermanos, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta sabiduría, somos administradores de los misterios de Dios. Y esta sabiduría la debemos saber, la debemos conocer porque somos administradores de estos misterios. Y si yo le preguntara, hermano, Dios nos dejó algo para administrar. Y alguien me puede decir, sí, hermano, ¿qué nos dejó para administrar? Y pensamos, ¿no? Inmediatamente. Sí, hermano, nos dejó pues las bendiciones que nos ha dado, una iglesia, nuestros dones. No, hermano. En primer lugar, ha dejado los misterios para que seamos administradores de ellos. Y a veces me encuentro a muchos hermanos así. ¿Y cuáles son esos misterios, hermano? Hermano, allí dice que somos administradores de los misterios y debemos de ser fieles administradores de los misterios de Dios. Ahora dígame, hermano, ¿cuáles son esos misterios? Es esta sabiduría que Dios nos ha dejado porque somos administradores de esta sabiduría. Somos administradores de estos misterios. Entonces, ¿sí sabe usted lo que Dios le dejó para que usted administrara? Porque déjeme decirle algo. El principio de la mayordomía, fíjese bien, el principio de la mayordomía no es administrar las bendiciones de Dios, ni nuestros dones, ni lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ni nuestro matrimonio, ni nuestro tiempo. El principio de la mayordomía es que somos administradores de los misterios de Dios. Y a veces pienso que somos muy malos administradores de lo demás porque somos muy malos administradores de los misterios de Dios. Y algunos hermanos me dirán incluso, ¿y cuáles son esos misterios, hermano? Fíjese, ni siquiera sabemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos para ser administradores. ¿Qué quiere decir que seamos administradores de estos misterios? Que debemos conocerlos y entenderlos. Para empezar, debemos saber qué es lo que estamos administrando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos administrando? Porque déjeme decirle, si a mí me dicen, oye, te voy a dar un negocio en administración, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Pues meterme al negocio y conocerlo para después poder administrarlo. Es más, hay gente que dice, oye, yo no conozco este negocio, no me gustaría aceptar esta administración. ¿Por qué? Pues porque no conozco. Nadie en su sano juicio se metería a administrar algo que no conoce. Que seamos buenos administradores es que debemos conocerlos y entenderlos.
Segundo, debemos aplicarlos a nuestras vidas de una manera práctica. Esta sabiduría y estos misterios es algo que al conocerlo debemos vivirlo en nuestra vida cotidiana. Son misterios, es sabiduría, es doctrina. Sin embargo, tienen una aplicación práctica de todos los días a nuestra vida. Es más, hermanos, a veces siento que vivimos vidas pobres espiritualmente, vidas derrotadas porque no entendemos estos misterios, porque no vivimos estos misterios, porque no estamos conscientes de estos misterios. Si los conociéramos, si los entendiéramos, si los viviéramos estos misterios, nuestras vidas serían más abundantes y tendríamos mayor victoria en nuestras vidas. Y tercer pregunta, ¿por qué solo con hermanos maduros, hermano? ¿Por qué esto solamente con hermanos maduros? Déjeme decirle, hermano, tristemente, y eso les va a pasar a ustedes, de toda esta congregación que me está escuchando, va a haber algunos hermanos que van a pensar que estoy diciendo locuras. Porque no tenemos la madurez para aceptar estos misterios. Y algunos van a decir, ¡ay, qué revelación la del hermano Sosa! Y van a buscar en la Biblia estos misterios. Y entonces se van a inflar como globitos porque van a pensar que ahora se han convertido en unos grandes teólogos de la palabra de Dios. La inmadurez nos lleva o a rechazar estos misterios, hermano. La inmadurez, o a inflarnos como globos. Estos misterios solamente los podemos entender y podemos entender su aplicación práctica, su aplicación a nuestras vidas cotidianamente, si tenemos la suficiente madurez para aceptarlos. Por eso Pablo dice, podemos hablar de estos misterios entre quienes han alcanzado madurez. Entre quienes han alcanzado madurez. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este es un versículo con una explicación de algo increíblemente grandioso. Fíjese, estos misterios, esta sabiduría estuvo oculta desde los siglos. Los judíos no la conocieron. Los judíos no la entendieron. El Señor decidió ocultarla por todos los siglos. Pero ahora fue revelada a nosotros. Es un misterio no es la misma definición de misterio de algo misterioso que no podemos entender. Es un misterio porque son verdades que estuvieron ocultas en los siglos. Allá estuvieron ocultas. Dios no las reveló a los antiguos, Dios no se las reveló a los judíos. Son verdades que ahora han sido reveladas a nosotros, que somos su pueblo. Y fíjense nada más con qué propósito: para nuestra gloria. Hermanos, estos misterios, si los conociéramos, si los aplicáramos a nuestra vida, si viviéramos estos misterios diariamente, los creyéramos, los entendiéramos, insisto, nuestra vida tendría mayor victoria. Efesios 3 del 4 al 5 nos habla de estos misterios, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es una sabiduría que estuvo oculta
allá atrás, oculta. No se dio a conocer al pueblo judío. Dios lo ocultó y no lo reveló a nadie, pero ahora ha sido revelado a nosotros, su iglesia. ¿Cuál es este misterio, hermanos? De hecho, son 7 misterios. 7 misterios. Estos misterios engloban toda la doctrina cristiana. Todos los asuntos doctrinales cristianos están englobados en estos 7 misterios. Se los voy a leer. La predicación no es explicar estos 7 misterios, me tomaría muchas predicaciones. Y les voy a dar las referencias para que ustedes los busquen. El misterio de la piedad. El misterio de la piedad se refiere a la encarnación de Cristo, primera de Timoteo 3:16. Segundo misterio, el misterio de la iglesia, que nosotros estamos en Cristo, en la iglesia. El misterio de la iglesia, nunca ningún profeta vio a la iglesia en sus profecías. Eso fue revelado con Cristo. Nosotros en Cristo. Toda la carta de Efesios van a encontrar ese misterio. Segundo misterio, Cristo en nosotros. Los judíos nunca se podían imaginar que Jehová de los ejércitos, el Dios de los cielos, de repente pudiera habitar en nosotros y nosotros ser templo del Espíritu Santo. Toda la carta a Colosenses habla de Cristo en nosotros. Cuarto misterio, el arrebatamiento de la iglesia. El misterio del arrebatamiento de la iglesia. Primera de Corintios 15 habla de que la iglesia será arrebatada y será llevada al cielo. Cuarto misterio. Quinto misterio, el misterio de la restauración de Israel. Dios no ha olvidado a su pueblo. Dios no ha rechazado a los judíos. Los judíos ahorita están simplemente en rebeldía, en desobediencia. Pero un día Israel va a ser restaurado. Todo Romanos 11 habla acerca de la restauración de la restauración de Israel. Sexto misterio, el misterio de la iniquidad, el misterio de cómo actúa Satanás, el misterio del actuar de Satanás. Primera de Tesalonicenses, vamos a encontrar el misterio de la iniquidad. Y finalmente el misterio de Babilonia la Grande, el misterio de la mala doctrina que se ha infiltrado en todos lados. El misterio de la religión de Babilonia, que finalmente se fue a todo el mundo. En todas las religiones está el misterio de Babilonia. Allí en Apocalipsis 18 van a encontrar el misterio de Babilonia. Y estos 7 misterios, hermano, el Señor los tuvo ocultos y se han sido revelados a nosotros. Y son tan sencillos, pero tan profundos. El misterio de la piedad, el misterio de la encarnación de Cristo, por ejemplo, el primer misterio. No es porque sean unos más importantes que otros, así decidí ordenarlos. Los judíos nunca podían imaginar, no lo pudieron imaginar que lo rechazaron. Que el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, el Dios que creó el mundo, de repente se hiciera un niñito y naciera en Belén, y ese Dios grandioso fuera un hombre que caminó entre nosotros. Es un misterio, hermanos. No porque no lo podamos entender o porque sea misterioso, porque esa verdad estuvo oculta y ahora ha sido revelado a nosotros. Ese Dios de los cielos murió en una cruz, derramó su sangre, fue sepultado, resucitó al tercer día y por ello nosotros somos salvos. Por ahí empezamos una vida abundante. Cuando nosotros hemos decidido creer en ese Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, creer en Él, recibirle como Señor, arrepentirnos y por ello recibir la salvación. Y por ello ser salvos del infierno. Y por ello vivir una vida abundante. ¿Ya ven cómo es muy práctico? Nosotros en Cristo, hermanos. Ningún profeta vio a la iglesia. Ningún profeta habla de la iglesia. Estaba oculto el misterio de la iglesia.
Sin embargo, eso fue revelado a nosotros, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que de dos pueblos, judíos y gentiles, Dios hizo uno, que ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer, todos somos uno en Cristo. Y que en esta iglesia y en cualquier iglesia somos una familia, somos hermanos. Y es muy práctico, hermano, muy práctico. Que Cristo está en nosotros, Colosenses, el misterio de que Cristo está en nosotros. Si los judíos o los antiguos no podían imaginarse al Dios de los cielos viniendo en un niñito, mucho menos se podían imaginar que nosotros, el templo de Jerusalén, ya no iba a estar y que ahora el Señor iba a habitar ¿en dónde? En nosotros. En nosotros. Que ahora nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Que la victoria que tenemos en Cristo es porque Él está en nosotros. Leía a un autor que decía, muchos cristianos viven como si no creyeran que Cristo vive en ellos. Es que si creemos y estamos seguros que Cristo vive en nosotros, ahí está la victoria, hermanos. Es muy práctico. El Señor vive en mí, el Señor está conmigo, está aquí. Puedo enfrentar lo que sea porque Él está aquí. No me ha abandonado, hermanos. Cuando algunos hermanos me dicen, es que Dios me ha abandonado, hermano, pues solo que haya dejado de ser cristiano, porque Él sigue ahí en su corazón. Y eso es imposible porque Él prometió llegar para quedarse. El problema es que vivimos como si Cristo no viviera en nosotros. Es muy práctico, hermanos. El arrebatamiento de la iglesia. Un día seremos arrebatados, hermanos. Somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso, hermanos. Estamos de paso. No pertenecemos a este mundo. El Señor lo dijo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Así es que, hermanos, sus afanes y sus preocupaciones y todo lo que usted trae son cosas de este mundo, pero usted no pertenece aquí. Yo no pertenezco aquí. Cuando venga el arrebatamiento, hermanos, ahí les encargo que abran la iglesia, ¿no? Los que se queden. Ya tengo ahí, estoy haciendo un manual de instrucciones para que los que se queden, hermanos, haya el siguiente domingo del arrebatamiento, haya predicación, canten. Porque muchos vivimos como si fuéramos de este mundo. Como si estuviéramos aquí para siempre. Afanados, preocupados. Cuando, hermanos, nos vamos a ir. No somos de este mundo. No somos de este mundo. El misterio de la iniquidad, hermano. Todos los pensamientos de su mente que están en contra de lo que dice la palabra de Dios, hermano, o vienen del mundo, o vienen de su carne, o vienen de Satanás. Punto. Satanás actúa en este mundo. Satanás hace su obra en el mundo y a quienes ataques a los hijos de Dios. Y si no estamos conscientes de eso, somos guerreros en una lucha donde pensamos que no hay enemigo. Y el peor peligro, hermanos, el peor peligro para nosotros es pensar que no hay un enemigo. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, oye Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Yo a veces pienso que muchos cristianos, Satanás nos trae zarandeado, nos trae de la cola. Nos hace así, nos hace así. Y saben, por una sola razón, porque no estamos conscientes del misterio de la iniquidad.
No estamos conscientes de que hay un enemigo que nos quiere destruir. Y le creemos sus mentiras, hermano. No, hermano, es que Dios no me puede perdonar. Lo que hice no me lo va a perdonar. ¿Y de dónde sacaste eso, hermano? No, es que mire, hice, y siempre le digo, ya te engañó el enemigo. La Biblia dice que cualquier pecado Dios lo perdona. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, si tú no lo crees, hermano, ese es tu problema. No, hermano, es que yo nunca puedo lograr nada porque yo no tengo poder frente al pecado, porque soy débil. A ver, hermano, en tu carne sí, pero Dios tiene una promesa que con su poder somos más que vencedores. Pero eso dice la Biblia, hermano. El problema es qué es lo que tú le has creído al otro. ¿Qué le has creído al otro? Y ahí está el problema, hermanos. Pensamos que el misterio de la iniquidad no existe. No sabemos, no estamos conscientes. Y la mejor arma del enemigo es ser invisible. Que pensemos que no existe. El misterio de Babilonia. Babilonia, la religión de Babilonia. La religión de Babilonia que se expandió por todo el mundo después de que Dios confundió las lenguas. Y las doctrinas de Babilonia han llegado a todas las religiones. Nosotros podemos ver las religiones de Oriente, el romanismo, y todas esas religiones tienen un mismo doctrina, que es la doctrina de Babilonia. Y esto nos protege ¿contra qué? Contra las falsas doctrinas. Un hermano que venía aquí, ahora está yendo con los mormones, me decía, pues que es igual, cantamos. Le digo, no, pues sí. No, pues sí. Y si no estamos conscientes de eso, hermano, podemos caer en la falsa doctrina. Ya ven cómo son muy prácticos estos misterios. Prácticos, para vivir todos los días. Para estar conscientes de hechos. Versículo 8, hablando de esta sabiduría, de estos misterios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hermano, si conociéramos estos misterios, si el mundo conociera estos misterios, el mundo sería cristiano. Si el mundo supiera que el Dios de los cielos se encarnó, si el mundo supiera que el Dios de los cielos hizo un niñito que nació en Belén, creció, fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día, si el mundo supiera esto, el mundo sería cristiano, hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. Nadie conoció esta sabiduría, nadie, ni los príncipes de este mundo. Si lo hubieran conocido, hermanos, pues serían cristianos. No hubieran crucificado nunca a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos este privilegio. Nosotros tenemos este privilegio. Dios decidió revelarnos a nosotros este misterio y esta sabiduría expresada en misterio. Ahí está, hermanos. Ya les di las referencias. Léanla, estúdienla. Esta sabiduría nos protege contra la mala doctrina. Pasen las doctrinas bajo el tamiz de esta sabiduría y verán que las que no son, no se sostienen.
Salmo 2 del 1 al 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahí está. Si los príncipes de este siglo, si el mundo, déjeme decirlo más rápido, si el mundo conociera este misterio, supiera de este misterio, entendiera este misterio, pues serían cristianos, hermano. Vendrían a la iglesia, conocerían a Cristo de manera personal para recibirle como Señor y Salvador. Pero el mundo no conoció. Esta es la sabiduría de Dios, que nosotros sí estamos obligados a saber, conocer, entender y ser administradores de este misterio. Estamos obligados porque hemos sido llamados a ser administradores de este misterio. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, versículo 9, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este es un versículo que está en Isaías 64:4. Dios había prometido que había cosas que Él tenía escondidas. Él había prometido que había cosas escondidas y que Él las revelaría a su debido tiempo a nosotros. Dios ha preparado estas cosas a los que le aman. Ojo, dice a los que le aman, no a los creyentes. ¿A quiénes? A los que le aman. Y déjeme decirle que tristemente, hermanos, hay personas que son creyentes pero no le aman. Por eso incluso los creyentes, no todos, están preparados para recibir este misterio. Hay cristianos, hermanos, cristianos a quienes les he hablado del arrebatamiento, cristianos, y se han reído de mí. A quienes les he hablado de la religión de Babilonia, hermanos. Ya han dicho y me han dicho que de dónde saqué mis doctrinas extrañas. A ver, no les estoy hablando de inconversos, les estoy hablando de cristianos. Esto no es ni siquiera para el creyente. ¿Es para quién? Para quienes aman al Señor. Léase para los hermanos maduros. Para hermanos que han alcanzado madurez. Versículo 10, finalmente. Pero Dios no las reveló a nosotros, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Esta es una revelación de Dios, hermano. En un principio se la dio a Pablo. De alguna manera se la dio a Pablo. No sé si lo escuchó, si se lo dijo en su mente. De alguna manera Dios le reveló esto a Pablo. Y ahora ha sido revelado a nosotros ¿por quién? Por el Espíritu de Dios y por su palabra. Ahí les di las referencias. Está en la palabra de Dios y ha sido revelado a nosotros por el Espíritu. El Espíritu nos la ha revelado ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios. A través de su palabra, pero debemos de tener la actitud correcta para recibirla. Y la actitud correcta es que amemos al Señor, que tengamos la madurez para poder recibir esta palabra, para poder entender este misterio. Que dejemos a nuestros ídolos aparte para poder recibir este misterio.
Una vez hablaba con un hermano que estudió en un seminario y le hablaba de estos misterios. No sé por qué entramos a estos misterios. Y el hermano me dijo: estás mal, hermano, porque esto no está en la doctrina bautista. Le digo: hermano, tristemente ese es tu ídolo, la doctrina bautista. Yo soy bautista, hermanos, convencido. Creo en las 20 doctrinas y los 7 principios bautistas. Creo que son de la Biblia. Pero yo adoro a mi Señor, no adoro mi doctrina. Vean lo que dice Ezequiel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo consultado? ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Fíjense lo que decía el Señor: si alguien viene a mí con sus ídolos, a preguntarme con sus ídolos, yo le voy a responder de acuerdo a sus ídolos, le voy a confirmar sus ídolos. Si yo vengo: Señor, mi doctrina bautista o mi doctrina de la que sea, esto, el Señor no nos va a revelar. Efectivamente, chaparrito, ¿tú estás bien? Ahí quédate. Nuestros ídolos son mi doctrina, lo que yo aprendí, lo que dijo el pastor, lo que dijo el maestro, lo que me enseñaron desde chiquito. Es imposible que esto sea real. Así lo hemos hecho toda la vida, así lo hemos creído toda. Esos son nuestros ídolos. Y si nosotros nos acercamos al Señor a preguntarle por esto, el Señor nos va a decir: tranquilo, chaparrito, tú estás bien, síguele así, porque te estoy respondiendo conforme a la multitud de tus ídolos. Hablaba yo con un hermano acerca del don de lenguas. Claro, él habla en lenguas, mi hermano. Yo estoy convencido que la Biblia dice que el don de lenguas es un don no vigente. Y la Biblia lo dice. Y mi hermano, por más que le mostré la Biblia, aferrado, pero yo entonces de dónde hablo en lenguas, y la Biblia dice, y no hay manera. Si venimos a Dios con nuestros ídolos, Dios nos responde conforme a nuestros ídolos. Dios no tiene ningún interés en decirnos otra cosa. Si venimos con la actitud correcta: Señor, háblame, estoy abierto a cambiar mi forma de pensar. Si tú me muestras algo, el Señor nos lo va a mostrar. Esta es sabiduría, hermanos, para nuestra vida práctica. Esta es sabiduría para vivir vidas victoriosas. Esta es la sabiduría para vivir vidas abundantes. Esta es la sabiduría para tener un corazón dispuesto a Dios. Este es el misterio para vivir vidas como a Dios le agradan, hermano. Conozcámoslo, vivámoslo, estudiémoslo. Ninguno de estas verdades es difícil de entender. Es difícil de vivir a veces, pero difícil de entender nunca. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por el amor que tú has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has decidido revelar
el misterio a nosotros, que no somos absolutamente nadie ni nada, Señor, que somos simples pecadores, pero tú has decidido darnos esta sabiduría en nuestras vidas. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Te glorificamos por esto que tú has dado a nosotros. Ahora, mientras oramos, mientras los cristianos estamos orando, el primer misterio habla de que Jesucristo vino al mundo. El Dios de los cielos nació en un pesebre, en un bebé que al crecer dio su vida en una cruz. Derramó su sangre por nuestros pecados. Derramó su vida por nuestros pecados. Entregó su cuerpo y derramó su sangre por nuestros pecados. Y fue sepultado en una cueva, en un lugar, pero resucitó al tercer día porque la muerte no podía retenerlo. Y murió por nuestros pecados, porque nuestros pecados nos llevan al infierno. Y el infierno es un lugar real, literal, a donde irán todos aquellos que no se hayan arrepentido y que no hayan venido al Señor Jesucristo para tener fe en Él. Y si tú, tristemente, si tú no has entregado tu vida al Señor, si tú no has creído en ese sacrificio, irás a ese lugar. Pero la buena noticia es que hoy puedes tener salvación. Hoy puedes tener la salvación en tu vida, librarte de este lugar. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte, es dar media vuelta, es reconocer delante de Dios que eres un pecador, porque todos somos pecadores. Nadie nos salvamos, nadie es bueno, nadie hace lo bueno. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Y este pecado nos va a llevar al infierno. Pero hoy es el día de salvación. Hoy puedes decirle al Señor: Señor, perdóname, reconozco todos mis pecados, reconozco todo lo malo que he hecho delante de ti, quiero ir hacia ti, voy hacia el infierno, pero ahora quiero caminar hacia ti, Señor. Y decirle al Señor Jesucristo: Señor, creo que tú eres el Salvador del mundo. Creo que tú eres el Señor, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, que se hizo hombre para salvarme y que derramaste tu sangre en la cruz para salvación de mis pecados, y que eres el Dios eterno que me salvará y que me librará de la ira venidera. Ven, Señor, te recibo en mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Díselo ahí en tu lugar, porque Él te está escuchando. Y no solo te hablo a ti si vienes por primera vez o eres un invitado, te hablo a ti también si eres asistente de esta iglesia. Porque asistir, ir a clases, trabajar en la iglesia no te hace salvo. Lo único que nos hace salvo es recibir al Señor Jesucristo, tener fe y creer en Él. Díselo ahí en tu corazón. Ahí en silencio Él te está escuchando. Él conoce tus pensamientos y conoce tu corazón. Y Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere ser tu Salvador. Él quiere darte vida eterna. A su lado. Ábrele la puerta de tu corazón. Y si alguien hizo esta oración, si alguien hoy recibió al Señor Jesucristo, levante su mano porque quiero orar por ti.